Y algo que pone de manifiesto quizás cualquier crisis que enfrentemos en nuestra vida, se llame como se llame, sea pandemia, sea huracán, categoría 1, 2, 3, 4, el que sea, siempre la crisis va a poner de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que todos nos hemos sentido así en varias ocasiones desde 5 años atrás. Y recientemente, en esta semana, todos hemos sido afectados por crisis recientes de una manera u otra. Quizás se ha visto afectada nuestra salud o la salud emocional, quizás nuestras relaciones, quizás se han visto afectada nuestra economía y en algunos casos se ha complicado un poco la educación. Tenemos más gastos, algunos estudiando no tienen señal, no tienen energía y por supuesto hasta la iglesia en ocasiones se afecta por cambios y cambios. Entonces, en momentos como este, nos lleva a preguntarnos o formularnos preguntas válidas y en ocasiones cuestionar algunas cosas y decir, como el salmista, Señor, ¿por qué? O ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿No? Cuando llegan crisis, hacemos lo mismo que hizo el salmista o hicieron los salmistas, porque vemos que estamos en nuestra vulnerabilidad, en nuestra humanidad. Y ya teníamos a un María, un huracán, y ya teníamos a la pandemia, y ya teníamos los temblores, y teníamos todas estas situaciones, y se le ha sumado ahora Fiona. Y entonces con nuestra memoria, ¿verdad? Ya vamos a decir una memoria traumática que puede haber de un huracán devastador, bastante reciente, nos lleva a un huracán un poco más atenuado ahora, pero que nos lleva a revivir esta experiencia. Y algunos pensarán que eso debería debilitar nuestra fe. Pero en la providencia de Dios y del Dios que creemos, aún los tiempos complicados son oportunidades para considerar buenas lecciones que nos lleven ¿a qué? Que nos lleven a fortalecernos en el Señor. Amén. Que te lleven a fortalecerte y no a debilitar tu fe, sino a fortalecerte. A veces la gente se hace preguntas. Alguien me preguntaba en el trabajo y decían, pero ¿cómo podemos tener fe en medio de esta situación? ¿Cómo tenemos fe? Preguntas válidas. Yo no cuestiono el planteamiento. Pero la respuesta más certera podría ser, bueno, es que la pregunta es ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde la deposito? ¿Dónde está depositada? ¿Creemos en quién? Bueno, creemos en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Creemos en un Dios y un Dios que es soberano. Mi fe no está puesta en lo que está pasando. Mi fe no está puesta en la respuesta buena, correcta o incorrecta a la crisis que tenga el gobierno. Mi fe no está puesta en nada de eso. Está puesta en una persona que se llama Jesús, que ya me ha demostrado de muchas maneras que me ama. Y que me ama infinitamente. Y en medio de toda esta crisis o la que sea, sigo mirando a Cristo Jesús. Pongo mi esperanza y mi fe en aquel. Entonces dependemos de Dios y aprendemos que dependemos de Dios todo el tiempo. Cuando estamos en una situación como esta, lo que sí aprendemos es que dependemos de Dios todo el tiempo. Tiempos buenos, tiempos difíciles, tiempos tranquilos, tiempos con dificultades, dependemos de Dios todo el tiempo. No importa lo que esté sucediendo. Y eso es algo que se nos olvida con mucha facilidad y la crisis nos lo recuerda en esta hora. Nos lo va a recordar. Algunos han tenido más pérdida que otros, lo sabemos. Algunos sufren más que otros. Algunos ya no tienen el blower, ¿verdad? Y eso es una pérdida, no tener blower, no tener no tienen la planchita, ¿verdad? Entonces estamos con volvimos al look de María. Y volvimos al ahora es el look de Fiona. O sea, ustedes pueden crear el look de María, este es el de María y este es el de Fiona. Y tú vas por ahí y tienes, ¿verdad?, las dos versiones, las que tú quieras, pero son pérdidas pequeñas. Pero está el que pierde mucho más, lamentablemente. El que pierde lo esencial, el que pierde lo que le sostiene su vida. Y sabemos y reconocemos todas estas cosas. Y como cristianos, entonces, pensamos en todo esto. Pero cantamos que dependemos de Dios, lo decimos que dependemos de Dios y de algunas maneras en la vida diaria pareciera que de momento lo olvidamos. Entonces la crisis nos ha recordado esta verdad incuestionable e irrefutable. Y hay personas en esta hora que puedan estar angustiadas, personas que puedan estar ansiosas, algunos más desesperados, otros no, algunos tristes después de 5 años de enfrentar diferentes crisis. Y eso tuvimos 5 años para enfrentarlas. Cuando lees a Job, a él le llegan 4 o 5 crisis en un solo día. Y él sigue diciendo, mira, yo adoraré a Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Jehová sea bendito, Él dio y Él quitó. Y cuando miramos la experiencia traumática de Job, decimos, wow, ¿qué puede establecer esa diferencia? Y es en quién hemos puesto nuestra esperanza.
La Escritura nos asegura que el Señor es el centro de nuestras vidas porque de Él, por Él y para Él somos. Es más, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pase lo que pase, somos de Él. Y esa verdad no va a cambiar nuestra perspectiva ni mi actitud en la situación que estoy viviendo. Y me lleva a reafirmar esta experiencia, y la que venga nos lleva a reafirmar en nuestros corazones que realmente lo que nos dice la Biblia es que dependemos de Dios todo el tiempo, y esa verdad es irrefutable. Y lo vemos en Santiago capítulo 4, comenzando en el verso 13, en la palabra del Señor. La Biblia dice categóricamente, ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy, ¿verdad? Hoy o mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Miren, ustedes que están ya planificando, que están haciendo muchas las gestiones y son expertos en planificar y tratar de establecer lo que se va a hacer en el futuro, escuchen un momento. Aquí hay una declaración, es una realidad. Puedes tener un buen plan y un proyecto, una buena iniciativa, estar decidido, tener intencionalidad, estrategia para el futuro. Pero entonces, con todo esto ya planificado y expectativas que tienes en tu vida, tienes todo un plan armado, ¿qué nos dice la Biblia? Nos está advirtiendo, cuidado, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y quizás yo no sea tan estricto en este planificar de muchas personas, ¿verdad? Pero uno siempre tiene planes. Cuando crecía y estaba ya en la universidad, pensaba que iba a ser optómetra, y soy consejero profesional y pastor. Pensaba que me iba a casar cerca de los 30, me casé a los 23. Pensaba que íbamos a tener 2 hijos, con unos años de diferencia tenemos una sola hija, y todos esos planes pueden cambiar. Entonces, no sé si has oído, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque las cosas cambian. La Biblia nos lo deja claro y no nos está prohibiendo hacer planes, claro que no. Siempre es bueno prever, siempre es bueno medir nuestras capacidades, tener estrategia, siempre es bueno prepararse para lo imprevisto. Planificar es bueno, pero siempre esos planes, tenemos que entender que los planes no están en conflicto con la soberanía de Dios. No están en conflicto con la soberanía de Dios. Pero hay que reconocer que nuestros planes en el papel son una cosa y en la realidad pueden ser otra. En el papel se ven allí sólidos. Usted escribe un plan, lo ve infalible, lo ve concreto, lo ve invencible. No va a pasar nada que lo cambie, pero en realidad son muy frágiles nuestros planes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Y lo vemos después de una pandemia, después de la crisis que hemos vivido, después de huracanes, nos damos cuenta que es bueno hacer planes siempre, y es bueno, no es malo, pero siempre es mejor estar conscientes de que Dios sigue siendo soberano aunque yo haga planes. Que Él tiene el control de las cosas y yo no las tengo. El problema muchas veces es la actitud de nuestro corazón. El problema no es que hagamos planes o no. El problema es que en muchas ocasiones descuidamos nuestro corazón y podemos llenarnos de cierta, quizás soberbia, pensar que tenemos ilusamente todo planificado en nuestra vida, dar por sentado que Dios está obligado a dejar que realicemos nuestros planes como los hemos establecido. Y aquí Santiago se está refiriendo a esto. Está diciéndonos, no asumas tantas cosas, no te sigues por la soberbia. Tienes que, en este momento, entender que no eres autosuficiente. No pienses que tienes todas las cosas bajo tu control, que puedes dirigir todas las cosas hacia donde tú quieras y que incluso Dios se va a agachar la cabeza ante tus estrategias y ante tus planes. No, aquí la Escritura confronta nuestro corazón soberbio. Sí, lo hace así, con un golpe de realidad. Nos deja entender que lo que absurdo que es para nosotros tener esa actitud de soberbia, tomar esa actitud de soberbia en nuestros proyectos y dejar de aceptar que nada está bajo nuestro control. Al hacer planes, proyectos que son buenos, que crean ilusión en nuestra vida, que está muy bien, pero con todas las contingencias que tú has establecido, siempre tienes que entender que la soberbia nos engaña con la ilusión del control, porque Dios está en control y no yo. La Escritura lo que señala es que Él está en control, no yo. No tengo control de nada. Y hay muchas circunstancias que no puedo controlar. Yo no puedo controlar si viene un huracán o no. Tengo que trabajar con lo que puedo controlar, pero entender que Dios está en control de todo. No tienes control de tu futuro, aunque quizás nos obsesiona el futuro.
Santiago dice en el verso 4, 14, capítulo 4, versículo 14, en la palabra del Señor, y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. Esa es una gran verdad. No saben qué sucederá. En el 2016 tú no pensabas que venía un huracán categoría 4 o 5, que venía una pandemia, que eso no existía, ni pasaba por nuestra mente que eso iba a ocurrir, mucho menos otro huracán más atenuado y menos temblores. Entonces, qué gran realidad. No tenemos idea de qué pasará mañana. Y gracias a eso, a que Dios ha establecido un orden en su creación, podemos hacer quizás ciertas predicciones, sí, de lo que ocurre en el planeta, del tiempo para hoy, que si va a llover o no, de lo que va a ocurrir. Pero toda esa predicción, como hacemos con los huracanes, ya sabes, es imprecisa. Entonces, no sabemos lo que va a acontecer mañana. Quizás tuviste todos los lives de Adam Monzón, que te estaba diciendo por dónde entraba el huracán y por dónde salía. Y viste todos los de Débora Martorell, ¿verdad? Y todas estas cosas que estaban en televisión. Y qué bueno que te informaste, pero nada de eso era tan preciso. Primero te decían que el huracán entraba por Yabucoa, después que entraba por Ponce, después que era por Guánica, después que era por Cabo Rojo. Porque siempre hay un grado de ¿qué? De incertidumbre. Entonces, conociendo esa limitación nuestra, por eso entonces ahora, aunque consultemos nuestra aplicación del clima y veamos lo que nos dice la ciencia, tenemos que seguir confiando en Dios, que sabe mi futuro y conoce cuál es. En Dios, que tiene control de lo que acontece hoy y lo que acontecerá mañana. En Dios, que no cambia, que es soberano y que en su providencia a veces nos permite pasar por estas cosas. Y hay lecciones que aprendemos en medio de la crisis. Y una de ellas es que dependemos de Él todo el tiempo. Eso es algo que es mucho más valioso en esta hora, saber eso y reconocer eso. Quizás en este tiempo habías adquirido compromisos económicos, tenías planes de un negocio, muchas cosas, y la pandemia cambió todo, o Fiona cambió todo, o María cambió todo anteriormente. Entonces, no podemos tener esta actitud de soberbia ante el futuro. No puedo sentirme invencible, porque no sé qué sucederá mañana, es lo que está diciendo Santiago. No está diciendo no hagan planes. Aquí el argumento no es contra los planes, no es contra planificar. El argumento de Santiago es que el corazón nuestro no debe confiar en esos planes solamente, sino depositar la confianza en quién es Dios. El argumento es contra la soberbia del corazón, que no reconoce que Dios está en control. Puedes planificar siempre, pero no podemos ser soberbios. No podemos controlar el futuro, y el futuro nos apasiona. Pero entonces el Señor nos dice, descansa. Descansa en mí. No tienes que tener control. Como no lo tienes, ese control, no es algo a lo cual debas afanarte. No te afanes por el futuro. No te afanes porque tener el plan perfecto en todo, porque nuestro plan y nuestra responsabilidad debe ser glorificar a Dios en todo lo que hagamos, y el futuro está en las manos de Dios, no en las nuestras. Lo que nos queda es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, sabemos que nuestro futuro está en las manos de un Dios que también es bueno, que es justo, sabio y santo, no cualquier Dios. Un Dios que tiene un carácter en particular, que es bueno, justo, sabio y santo, y podemos descansar en Él. Y podemos entonces mirar de cara al futuro, después de esta experiencia, hacer planes sí para mañana, pero humildemente reconociendo que no puedo controlar el futuro. Eso es bien importante. Santiago nos sigue mostrando esa absurda actitud. Entonces nos sigue diciendo en ese mismo pasaje, la parte B de ese verso, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. No tienes control de tu vida, en otras palabras. No controlamos nada. En nuestra manera de ver la vida, hablamos de lo que haremos los próximos años, como si supiéramos cuántos años, ¿verdad? Y decimos, de aquí, no sé, voy a estar 10 años en esto, 20 en aquel proyecto y lo otro. Cuando uno es pequeño dice, cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Y cuando es joven dice, cuando yo sea mayor voy a hacer tal cosa. Y cuando uno es adulto, bueno, cuando me retire voy a hacer tal cosa. Y uno sigue pensando en muchos años, ¿verdad? Como si tuviéramos garantías precisas de llegar a tales edades. Fíjense cómo miramos en la vida. Y Santiago nos sigue diciendo, hasta en eso dependes de Dios. No sabes cuántos años son. Vive cada día glorificándome, es lo que Dios está diciendo. Vive cada día confiando en que yo soy el Dios soberano que está en control, porque la vida tuya es como niebla que se desvanece. La vida es frágil, vulnerable y fugaz. Y son verdades bíblicas.
Y puede que las leamos y digamos, pero es que esto no me gusta cómo suena. Bueno, es la verdad que Dios nos está trayendo ya centenaria, milenaria. Que yo puedo mirar hacia el futuro, pero siempre sabiendo que el control lo tiene Dios. Cuando vives con una actitud distinta, ¿verdad? Quizá con soberbia, entonces desperdiciamos el tiempo. Porque pensamos que tenemos muchos años para derrochar, pero cuando te das cuenta de la realidad, de que no sabes cuánto tiempo te resta aquí en la tierra, puedes ser más sabio utilizando tu tiempo. Y redimir bien el tiempo, para vivir en el tiempo que Dios te conceda para la gloria de Dios. Amén. Vivir en el tiempo que Dios te conceda para su gloria. Y esa es una gran diferencia. Entonces no vives obsesionado con lo que va a pasar mañana. Y entonces ya reconocemos que no tenemos control de nuestra vida. Y el pasaje nos aclara, no tienes control. Hoy estás, mañana no sabes, y la crisis nos recuerda esa realidad. Y estar conscientes de esta verdad bíblica no nos tiene que llevar al pesimismo, no te tiene que llevar al negativismo, no te tiene que llevar a la derrota. En realidad, debemos considerarlo una bendición, porque cada día vivimos en el Señor, sabiendo lo que dijimos, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Podemos vivir sabiendo que nuestra vida en la tierra está en sus manos, segura, sea cual sea su duración. Y entonces, la soberbia queda erradicada. La ilusión del control sobre el futuro y mis circunstancias queda erradicada. Nuestras vidas, todo marcha entonces en la manera en que Dios quiere, mirando a aquel que nos sostiene, viviendo de una manera distinta, viviendo de una manera diferente. ¿Cómo? Reconociendo que dependemos de Dios todo el tiempo. Ahora, Santiago sigue diciendo, mira, más bien, y esto ya lo vimos, ¿verdad? No tienes control sobre tu vida. Es la base de lo que estamos diciendo. Pero más bien, dice Santiago, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, dice Santiago. Y todo esto es jactancia, o toda esta jactancia es mala. Santiago nos dice esto de la independencia, esto de la autosuficiencia, esto de todas estas cosas es soberbia. Cuidado. La persona que piensa que tiene control sobre el futuro, piensa que tiene control sobre su vida. Y quizás algunos incluso control más allá del que Dios pueda tener. Y nos deja claro esto, el pasaje de Santiago. Dependemos de Dios todo el tiempo y por eso reconocemos, anteponemos a nuestros planes la frase, si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿verdad? Dios mediante. Si Dios lo permite. Con la bendición de Dios haremos esto o aquello, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Si es la voluntad de Dios, haremos esto y lo otro. Esas frases parecidas todas nos están diciendo, mira, estoy reconociendo que Dios está en control de todas las cosas, pase lo que pase. Y no se vuelve una fórmula, simplemente un formulismo lingüístico, no solo una frase trillada, no se trata de eso, es una actitud del corazón, si Dios quiere. Hoy me levantaré. Esta mañana yo me levanté. Si Dios quiere, voy a sacar la planta. Y si Dios quiere, la voy a poner afuera. Y si Dios quiere, la voy a prender. Y si Dios permite, le echo gasolina. Y se está acabando la gasolina. Si Dios quiere, pues encontraré gasolina. Salgo en el carro y voy a 3 gasolineras. Y en la cuarta consigo gasolina. El Señor quiso que consiguiera. En la tercera. Y hago la fila que me corresponde y regreso. Todo si el Señor quiere. ¿Verdad? Qué bueno que se pudo. Pero todo es si es su voluntad. No se trata de llenar requisitos, sino de poner la realidad de nuestro corazón. Dios, tú tienes control. Entonces tú tienes la última palabra. Entonces Dios no está obligado a respetar mis planes. Dios me libre de eso. Dios no es un Dios en quien yo puedo controlar, manipular o forzar a hacer lo que yo quiera. Dios me libre de eso, de creer eso. Él es soberano y descanso en Él. Tengo un bendito descanso. Podemos tener ese bendito descanso en que si nuestros planes no se cumplen, es su voluntad. Y si se cumplen, amén, podemos estar agradecidos porque se cumplen los de Él siempre. Los planes de Él siempre se cumplen. Los de Él no fallan. Y sigo dependiendo de Dios todo el tiempo. Y aquí estamos en este punto del pasaje, ¿verdad? Donde nos hace una advertencia. Dice así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Sigue Santiago haciendo hincapié. Quiten toda jactancia, quiten toda soberbia. La omisión de reconocimiento de nuestra dependencia del Señor
es pecado de omisión. No reconocer mi dependencia del Señor se constituye pecado porque es jactancia y soberbia. Cuando sé que lo bueno es sujetarme a Dios, agradecer a Dios, depender de la soberana voluntad del Señor, entonces no vivo pecando ni ofendo al Señor. Y esta serie de crisis que hemos vivido revelan quizás, puede ser, yo no lo sé, pero puede ser que revelen un poco, lleven a la superficie ese pecado que puede haber en mi vida que ofenda a Dios. De esa compulsividad y camuflajear ese pecado con proactividad, con orden, con positividad y estrategia y todo, pero que siempre queda ahí manifiesto que la soberbia está allí, y es jactancia, disfrazado de otras cosas, camuflajeado de otras cosas. Quizá eso se revele en mi corazón y empiezo a pensar y empiezo a quizás reconocer que hace falta arrepentimiento, como dice Santiago, porque la palabra nos reitera, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Y si de esta serie de crisis aprendemos al menos, por lo menos nos convertimos en personas más humildes. Si en medio de la crisis donde nuestros planes colapsaron, donde nuestras ideas y sueños se derrumbaron algunos, donde se complicaron un poco, si esa lección nos lleva a dejar de ser soberbios, pues amén, ha sido de bendición todo lo que ha ocurrido. Y si nos lleva a arrepentirnos y a depender más de Dios, amén. Y si nos lleva a depender de Dios todo el tiempo, mejor. Porque tiene entonces propósito. Cuando por fin reconocemos que no podemos solos, cuando reconocemos que hemos sido orgullosos, cuando reconocemos que hemos tratado de vivir la vida cristiana nosotros mismos y comenzamos a depender de Cristo, entonces se manifiesta el poder del Señor en tu vida. Ahí es que se va a manifestar, ahí es que se va a ver, ahí es que vas a ser transformado tú o yo. Vamos a ser transformados para dejar a un lado la jactancia y nuestra soberbia y ser más humildes. Y es muy claro que su poder está manifestándose porque sabemos que no podríamos haber reaccionado como reaccionamos en medio de estas crisis. Quizás hubiésemos reaccionado de otra manera en nuestra soberbia, con ira, con rebeldía, con coraje hacia Dios, con falta de fe, con debilitación de la fe, con alejamiento de Dios. Pero no, cuando es Dios obrando y el poder de Dios manifestándose, te acerca más a Dios, te acerca más al Señor. Tu fe se fortalece en el medio del sufrimiento que estemos pasando. No hay debilidad, no es eso, porque no es mi debilidad la que está reinando, es el poder de Dios manifestándose. Y el poder de Dios me habilita. Mi debilidad me inhabilita, pero el poder de Dios y el hacer su voluntad y entender que esto es su voluntad me habilita para, por su gracia, que es suficiente, permanecer de pie y con fe. Eso solo lo hace el poder de Dios. Eso solo lo hace el Señor. No puede hacerlo nadie más. Solo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces el poder de Dios es el que hace que personas enfermas, necesitadas, débiles, frágiles como muchos de nosotros, puedan ser personas que enfrentan con fortaleza las circunstancias más difíciles para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Como Job, como lo hizo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo, porque el poder de Cristo se manifiesta indubitablemente en mi vida. Indubitablemente. Yo no sé la batalla que estés pasando, la batalla interna, la que nadie ve. Podemos ver lo que todos saben, lo que trae un huracán, las pérdidas y esta situación, la incomodidad, todo esto, sí. Pero otras cosas que estén pasando allí que solo Dios sabe. No sé cómo estás siendo confrontado con tu debilidad y tu dependencia del Señor en este tiempo. Pero aquí está la enseñanza importante. Para ser fuertes necesitamos comenzar con reconocer que somos débiles, que dependemos totalmente del Señor todo el tiempo. Entregar nuestras luchas a Dios. Dejar de aparentar fuerza que no tenemos en nosotros mismos y entregar nuestras luchas a Dios. Por eso en este día, que el mensaje de Dios se grabe en tu mente, que en tus debilidades su gracia es suficiente y más que suficiente, que la gracia de Dios abunda, que la gracia de Cristo te sostiene, te levanta, reconócelo, te puedes humillar ante Él, aferrarte a sus promesas, experimentar su gran poder. Cristo se hizo débil ya Él se hizo débil, ya Él fue a la cruz,
por nosotros, para que pudiéramos ser fuertes, tener vida, vida en abundancia. Él se entregó quebrantado, en fragilidad y vulnerabilidad manifestada en la cruz. Eso hizo Él por amor. Y podemos renacer a esta nueva vida donde se manifiesta el poder de Dios para transformar todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder que trae la resurrección, ese poder está allí, disponible mediante su gracia. Cada día para ti, cada día. Y entonces tú puedes decir, dependo, Señor, de ti cada día. Que el Señor te ayude a decir eso. Seguir creciendo en esa fe, creyendo de todo corazón, que aunque soy frágil, soy débil, aunque no controlo el futuro, ni mi vida, ni el clima, ni las tormentas, mucho menos su gracia es suficiente para mí, su poder se manifiesta en mi debilidad. Y si tú quieres, puedes hacer todo eso por el poder de su gracia. Y en esto nos gozamos y nos gloriamos. Claro que sí. Porque en todo esto Dios es glorificado. Y el Dios de toda esperanza es el que se glorifica en tu vida. En esta tarde solo te pido que reconozcas esa dependencia de Dios. Lo necesitamos cada instante. Dejemos al lado el orgullo, centremos nuestro corazón en Él. Las lecciones pueden ser caras, ¿verdad? Difíciles, pero nos llevan a la verdad de la Escritura. Nos aseguran que el Señor está en el centro de nuestras vidas, porque de Él y para Él somos, que dependemos de Él todo el tiempo, y esa es la verdad que cambia nuestra perspectiva, nuestra actitud. Y estemos viviendo lo que estemos viviendo, estemos padeciendo lo que estemos padeciendo. Qué bueno que el Señor nos lo recuerda en su palabra, nos lo recuerda en Santiago, nos lo dice en otros lugares, en la Biblia, pero más que nada, entonces reafirmamos en nuestro corazón esta verdad en esta hora. Quisiera que simplemente vayamos entonces en oración al Señor. Que vayamos en oración juntos, que estemos en actitud de oración. Y sé que en este tiempo, y quizás en esta semana, ha habido personas angustiadas, ansiosas, quizás algunos más tristes. Y quizás en el tiempo de los últimos 5 años he visto más personas en esta fragilidad y en esta vulnerabilidad que acabamos de hablar. Y la lección está allí. Entonces, oremos para regresar a la verdad de la Escritura, creyendo que el Señor está en el centro de todo lo que acontece, que dependemos de Él. Esa verdad cambia tu perspectiva, cambia nuestra actitud. Y ahora estamos viviendo y seguiremos viviendo por un tiempo más, aquí en medio de las circunstancias que lleguen, pero siempre agarrados de la verdad de que dependemos del Dios que nos ama y que te ama en esta hora. Y por eso te invito a orar. Ven Dios, tú eres el Dios soberano, Señor, el Dios que está en control de todo, en control de nuestro presente y nuestro futuro. Tú eres el Dios que, estando en control, sigue siendo el mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, justo, el Dios que nos sigue amando. No has cambiado, tu carácter no cambia, tu soberanía no ha terminado, tú sigues reinando, estás en el trono, hace lo que pase. Pero sabemos que hay corazones que puedan estar más dolidos, algunos más angustiados, algunos pueden estar más tristes, algunos más desesperanzados que otros. Y puede haber algunos simplemente que se han fortalecido en estos procesos. Su fe en ti ha crecido. Padre, ayúdanos a que tengamos la actitud que tú quieres que tengamos ante todo lo que nos sucede. Ya no jactancia, mucho menos soberbia, sino en humildad reconocer cuán grande tú eres. Como cantamos hoy, que eres el gran yo soy, que eres más grande que nuestras circunstancias, que eres más grande que nuestros planes, que eres más grande que nuestros sueños, que no estás obligado a cumplirlos, sino que simplemente queremos unirnos a lo que es tu voluntad y tu plan para nuestras vidas. Bendice cada hermano, cada familia, cada hogar. Bendice la iglesia. Bendice a los que están en sus hogares, los que no pudieron llegar. Cuida de aquellos que estén enfermos. Sé con nuestros ancianos también. Y en el nombre de Jesús, que ellos en su situación también de vida, de etapa de vida, donde puedan sentirse más frágiles, tú estés con ellos. Tu presencia esté con ellos, que en esta hora.
puedan sentir que estás con ellos, que también les llamemos, que también nos hagamos presentes, que de una forma u otra les acompañemos. Pero tu compañía ha estado siempre, sigue ahora y seguirá, Señor. Gracias por esa presencia que cada día nos brinda esperanza, porque eres el Dios de toda esperanza, el que levantó a Job, el que le siguió dando esperanza a Pablo en medio de sus crisis, el que en esta hora nos sostiene también, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que quites todo orgullo para que de cara al futuro sigamos diciendo, si tú quieres, si es tu voluntad, si está dentro de tus planes, lo haremos. Y si no lo hacemos es porque es el plan tuyo que es siempre mejor que el nuestro. En el nombre de Jesús. Trae paz, trae en esta hora restauración, levanta al quebrantado. Ayúdanos, Señor, a continuar mirando al futuro, centrados en ti y no en nada más. Que podamos ayudar también y hacer la diferencia al que no tiene esa esperanza, hacer la diferencia en su vida. De alguna forma podamos ayudar a alguien, podamos también ser canal de bendición para otro que no te conoce o que, aunque te conoce, se siente más angustiado, Señor, a que le falte algo. Que de la manera que nos bendices podamos bendecirles también. En el nombre de Jesús, donde haya necesidad, llévanos, Señor, para suplirla, para que tu amor se manifieste en cada una de nuestras relaciones, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gloria y honra y dándote gracias en esta tarde. Amén.